Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludo a Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Andrea, gracias por acompañarnos en este día importante. Es un día de reconocimiento, pero sobre todo de reflexión de lo que estamos haciendo todos como sociedad, como seres humanos, como hombres, como profesionales. Las mujeres en medio sobreviviendo a cosas muy complicadas que solamente les pasan a ellas, solamente les pasan a ustedes. Por eso es más valioso lo que todos los días hacen como mujeres, como profesionales, como madres, en fin. Pero quiero empezar por el caso Purga y estas revelaciones que se hacen y que ya creo que no nos sorprenden, no solamente confirman sospechas y secretos a voces. Buen día. Buenos días, Milton, ¿cómo vamos? Un gusto saludarte. Efectivamente, un día no solamente para celebrar, sino también para realmente hacer conciencia de cómo podemos hacerle más fácil la tarea a aquellas mujeres que estamos metidas en diferentes ámbitos, desde, como tú dices, ¿no? La madre, la trabajadora, la política, la activista. ¿Cómo podemos hacer para que esas mujeres puedan seguir en esta lucha de una manera más fácil? Un abrazo a todas esas guerreras. Realmente es un día para recordar eso y definitivamente también para hacer conciencia de cuál es el rol que tenemos como sociedad ante estos casos, como Metástasis, como Purga, en los cuales, como tú bien dices, definitivamente no teníamos antes pruebas, pero tampoco teníamos dudas. Se comprueba algo que ya se viene hablando a Vox Populi, que el sentir electoral ya lo veía venir, y sobre todo estas líneas confusas en las cuales discúlpame, pero aquí las ideologías de derecha y de izquierda en poco o nada se diferencian para el tema de la corrupción. En eso usan hasta las mismas personas. Entonces, es difícil determinar el momento en el que la política del país, indistintamente de la derecha o de la izquierda, se convirtió en el modus operandi de un grupo delincuencial que ya prácticamente es imposible de determinar cuáles son lobos, cuáles son tiguerones, y al mismo tiempo determinar qué partidos políticos terminan en un lugar y empiezan en otros. Es un momento para que el electorado abra los ojos, ¿no? Es difícil para mí como electorado entender, por ejemplo, dónde comienza el PSC y dónde termina RC5, a pesar de que son dos ideologías contrarias, comparten muchas de la corrupción de estos casos. Entonces, es importante saber como electores que nosotros estamos escribiendo esta historia también y Claro, somos quienes le damos el poder a esos movimientos políticos. claro, y más allá de las ideologías políticas, vemos esta alianza, por ejemplo, legislativa, que se hace sin importar la ideología política, sino más bien las conveniencias. Así es, y con mucho sorpresa, escuché ayer las palabras del líder del Partido Social Cristiano decir que ellos no iban a apoyar el juicio a la fiscal, pero su votación justamente el día de ayer, frente al apoyo que se emocionó al trabajo que está haciendo la fiscal, votaron exactamente igual que la bancada de RC5. Entonces, realmente es confuso para cualquier persona que haya seguido cualquiera de ambos de estos dos proyectos políticos determinar en dónde empieza el uno y termina el otro. Porque como lo dices tú, a nivel legislativo, pues son una gran bancada de impunidad. Y obviamente esa es mi opinión, respeto las de otros, pero es una bancada que se mueve en torno a las agendas de sus líderes. Y lo que sí comparten aparentemente es una gran agenda de impunidad por cumplir. Es decir, este ofrecimiento, digamos, o esta aseveración que hace Jaime Nebot de que el Partido Social Cristiano no va a votar por la destitución de la fiscal, es ver para creer. Así es ver para creer y sorprende el mismo día en el cual su propia bancada no apoya la moción de justamente respaldar el trabajo que ha hecho la fiscal Diana Salazar, un mujerón, como decimos en criollo, que se ha fajado con los más grandes poderes de la política de este país y que definitivamente lo que necesita, como decíamos al comienzo, al igual que el resto de mujeres que cada una dentro de su metro cuadrado quiere hacer de este mundo uno más justo para todos, necesita completo apoyo. Yo más bien lo percibo, y es mi opinión,
como algo de ver para creer. Realmente es una promesa que ojalá se cumpla, pero si nos regimos al histórico de lo que va haciendo su bancada, pues deja mucho que dudar. Ahora, Recordemos que con 70 votos ya sería el juicio, que es justamente lo que suma la bancada RC5 con PSC. tenemos un ejemplo aquí cerquita, la semana pasada nomás, cuando el vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, fue destituido y parecía que no lo iba a hacer, porque la bancada oficialista dijo no hay pruebas, no vamos a votar por la destitución, y de pronto ya se dieron cuenta que sí era culpable de lo que se le acusaba y votaron por su destitución, generando muchas sospechas de que el acuerdo entre estos tres grupos políticos funciona para algunas cosas en específico. Sí, y definitivamente creo que hay que separar a Morillo de Murillo. Yo sé que es complejo, siempre nos pasa esto en la política ecuatoriana. Y obviamente hay que dejar que el proceso legal siga su curso. Si hay pruebas y se cambian decisiones, son cosas más de términos legales un poco más minuciosos. Pero lo que sí puedo decirte es que a mi punto de vista, en realidad, este matrimonio indisoluble entre PSC y RC5 no tiene realmente como hijo, entre comillas, digámoslo así, ADN. Creo que ADN, como el recién llegado a la jugada, está tratando de hacer lo que se debe hacer, realmente mediar para tener los resultados que se necesitan en el legislativo. Yo diría más bien que el hijo de este matrimonio indisoluble entre PS5 y RC5 viene a ser, por ejemplo, yo como guayaquileña, mi actual alcalde. Hablamos de Aquiles Álvarez, que es una persona que gana de RC5, pero continúa el trabajo con los mismos dirigentes de PSC. Entonces, incluso los mismos contratos con Telconet que tenía en la anterior alcaldía de la bancada de PSC. Otro de los hijos que tiene este matrimonio indisoluble, si queremos verlo así, es Jan Topic, que obviamente sale del correísmo para entrar al PSC. Entonces, más bien lo que vemos ya son el legado, el legado terrible, en mi opinión personal, de dos grupos políticos que están demostrando estar mucho más unidos de lo que pensábamos y para nada separados en nada más que una ideología que no es realmente ni su fin, ni su accionar, ni se refleja en sus planes de gobierno. Andrea, de lo que estamos viendo en el caso Purga, se van comprobando ciertas cosas que en su momento Fernando Villavicencio las denunció. Y además, más que eso, cosas graves como el hecho que ocurrió, si no estoy equivocado, antes de mayo de 2023, cuando se sustanciaba el juicio político al presidente Lazo y ese encontrón que tuvieron en la comisión Pablo Muentes con Fernando Villavicencio. Y ya Fernando Villavicencio lo había denunciado por posible atentado contra su vida. Cosas que se decían, otra vez, vuelvo al inicio, ¿no? Cosas que eran secretos a voces y que se van confirmando. Así es, y para mí, como amiga de Fernando, hablando como un ser humano, es un gusto ver cómo la ciudadanía sí ha abierto los ojos. Te hablo desde sobre todo Guayaquil, donde está realmente acumulada la mafia política, si lo quieres ver así. Yo como guayaquileña debo reconocer que haber dejado que la corrupción contagie desde la ciudad es importante y creo que el tiempo le va a ir dando la razón a cada una de las denuncias que hizo Fernando Villavicencio, porque ahora no solamente las estamos demostrando dentro de una denuncia pública, como la hacía con Fernando, con pruebas para que se inicie una investigación, sino que recordemos, Milton, que muchos de los insumos que se utilizan, tanto en metástasis como en purga, son elementos que dio y sacó a la luz Fernando Villavicencio y que puso en manos de una mujer valiente como lo es Diana Salazar. Si Fernando estuviera vivo, esta investigación sería parte de su trabajo. 8:53, estamos hablando con Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Um, la mujer valiente que tú dices, la fiscal general del Estado, que ahora mismo está en portadas y está en redes sociales como esa mujer a la que hay que reconocerle, a la que el país y la justicia le debe mucho por el trabajo que lo ha hecho. Asimismo tiene sus enemigos jurados. Eh, Hablamos de lo valioso que puede ser el papel de la mujer en la sociedad, pero vámonos al otro lado, porque justamente en este caso Purga y en el caso Metástasis hay mujeres que están siendo procesadas, mujeres como por ejemplo Fabiola Gallardo, que estaba en la otra orilla, digamos, también con una aspiración que mucha gente decía, ella tiene que ser la próxima fiscal y parece que a eso apuntaba. Ya fue presidenta de una alta corte de justicia en el Ecuador, es decir, hay de todo.
Así es, y definitivamente ser mujer no te exime de ser un personaje nefasto para la política y la justicia del país. Y como vimos todos en la audiencia, pues el hecho de que justamente Mayra Salazar haya participado también en la promoción de Fabiola Gallardo y encima en la comunicación efectiva de promover un video de un grupo delincuencial como los Lobos, que días anteriores se había jactado de ser el autor del asesinato de un magnicidio en nuestro país, habla de niveles ya hollywoodenses, del poder que se le está dando a una persona indistintamente si es hombre o mujer a ese nivel. Y Milton, no es coincidencia que todo esto suceda en Guayaquil. Vamos a escuchar Guayaquil mucho de aquí en adelante, porque es desde ahí que se ha manejado un pequeño sistema de corrupción que se ha ido piloteando o ha sido el piloto para que esto se convierta en el modus operandi de toda la política del país. ¿Y por qué se ha Entonces, manejado así en Guayaquil? ¿dónde están las grandes cabezas de la mafia política, Milton? Con esto yo no estoy eximiendo a ninguna otra ciudad, sabemos que la corrupción está, pero yo sí, como guayaquileña, considero que es un llamado de atención fuertísimo para quienes manejan realmente los poderes dentro de las ciudades de nuestro país. Son quienes finalmente imponen sus agendas de impunidad en sus proyectos políticos. No es cosa menor, realmente no es poca cosa. Los casos de corrupción que tengan ciudades como Quito, Guayaquil, Manta, con los casos tan sonados que tienen, son responsabilidades ciudadanas también. Tenemos que nosotros también hacer una purga de nuestras ciudades. Y en mi caso la lista está grande. Entonces realmente es un deber, es un jalón de orejas también para la ciudadanía, entender que esta corrupción criolla, local, no es menos dañina que aquella que llega a los poderes judiciales, legislativos o del gobierno. Es exactamente la misma e inicia ahí. Entonces, definitivamente, sí, personajes malos de Marvel, si queremos verlo así, como Mayra Salazar y heroínas como Diana. Claro, y el tema de que esto va escalando digamos, espacios más pequeños. La Corte Provincial de Justicia del Guayas, 9 de 15 jueces de la Sala Penal procesados por el caso Metástasis y por el caso Purga. Es decir, estamos, como decía el otro día, a 3 doritos de fijar casillero judicial en la penitenciaría. Así es. Y hablamos de quienes controlaron los habeas corpus, los habeas datas, quienes pusieron y sacaron, cito aquí lo que pasó en la audiencia, a Fito. Estamos hablando de una colusión ya en temas judiciales a nivel donde una persona podía manejar a su antojo y con un tarifario, Milton. O sea, el señor Daniel Salcedo hasta nos hizo el favor de hacernos tickets, ¿no? 1.000 porque no se daba la audiencia, 80.000 por la libertad, más o menos. No daré el valor de medio porque realmente no lo recuerdo y no quiero sesgar, pero un tarifario te habla ya de un modo de operar, ya de un sistema en el cual no solamente se beneficiaban aquellos corruptos, sino también los partidos políticos para poder limpiar los expedientes de cada uno de sus líderes, sus cabezas políticas. Todos tienen algo que limpiar. Ergo, todos utilizan ese mismo sistema de corrupción. Entonces, claro, en su momento, por lo menos yo, a mi corta edad, cuando me tocó vivirlo, veía a un Jaime Nebot por un lado y un Rafael Correa por otro, pues que no se podían ni ver. Y, oh sorpresa, 15 años después, en este momento yo no reconozco en qué momento termina el PSC y empieza RC5, porque de verdad que mejoraban una alianza para ver si se entiende, porque no, definitivamente de lo que no tenían en común, entre comillas, tienen muchísimo más. Y es toda la corrupción en la que está sumido el país. O sea, la conclusión es que sí se han podido ver. Son las 8:58, estaba hablando con Andrea González. Quiero un último tema antes de despedir y aprovechando este Día Internacional de la Mujer. La mujer en la política. En la elección del año pasado en la que tú participaste, fue la primera en que se aplicó la paridad de género en los binomios presidenciales. Eh, ¿Qué va a pasar en el 2025? Obviamente, obligatoriamente tiene que pasar lo mismo, es decir, que haya paridad, pero esto garantiza una mayor participación de la mujer en la política. Esto garantiza de que la sociedad se atreva más a votar por mujeres. Te diría que sí y no es que me quiera poner cantinflas. En el caso de concejales y asambleístas, me parece que la paridad de género es válida y es justa. En el caso de los binomios, no. En el caso de los binomios, no, porque si yo mañana quisiera coger una vicepresidenta mujer,
no puedo, y sería la primera vez en la historia de este país que por culpa de la igualdad de género, una mujer no podría entrar en equipo con otra. Ujú. Entonces creo que el binomio, como bien me recordó el CNE y el motivo por el cual me pusieron tantas trabas, es una participación unipersonal. Es decir, básicamente casi como un matrimonio, te conviertes en la misma persona. Creo que tenemos claro lo bueno que puede ser escoger un binomio de equipo, una persona que conozcas, con la que compartas una ideología de plan de gobierno, que fue el caso hermoso que tuvimos Fernando y yo, y casos turros como el que le pasó al presidente por no poder escoger bien su binomio. Creo que los binomios deben ser abiertos, no creo que debería haber una obligación de paridad de género únicamente en el tema binomio presidencial. En todo lo demás creo que sí ha sido una oportunidad para que muchas mujeres con título o sin título, pero con experiencia, aporten. De lo contrario, sigue siendo pues un puesto que a dedo se sigue dando por un mérito impuesto y no ganado. Y vemos pues también mucha gente inepta en puestos de poder que podrían aportar mucho realmente para el país y por solo hecho de ser mujer no es merecible un puesto. Realmente hablamos de experiencia y de capacidad. Clarito tu concepto y te quiero agradecer mucho por habernos atendido como siempre, Andrea. Andrea A González, ti. ex candidata a la vicepresidencia. Buen día. Igualmente, un abrazo y cuídense mucho. Y feliz día. A meterle ñeque, mujeres. Así es, a meterle ñeque.